Entonces creo que podemos empezar por el día de hoy. Nada más déjenme aquí sacar el lapicito. Ok, bueno, para las personas que no han estado en teorías 1 o que no han estado en clases conmigo, que podría ser mucha gente, usualmente este es el formato que uso para dar las clases, que pues me han comentado que les facilita más a nivel, digamos, como de esquema. Y pues el whiteboard es la herramienta que usualmente utilizo para las presentaciones. Usualmente también me gusta mencionar los materiales con los que baso la clase. Es decir, que lo que vamos a ver acá no es producto de mi imaginación por dicha, sino que está fundamentado en estas referencias que están viendo acá. Para el día de hoy, pues vamos a ver los materiales que tenían que leer para el día de hoy, que era una publicación de Manuel Gándara Vázquez, que es de 1993. Vamos a complementarla también con unos detallitos que menciona Manuel Gándara Vázquez en su tesis doctoral, en donde de hecho amplía todavía más este artículo que ustedes leyeron, tesis doctoral del 2008, entonces inclusive es una publicación más fresquita que esta del artículo que leyeron para el día de hoy, por si quieren revisarla. Aquí está el enlace para que lo descarguen. Además, también para el día de hoy tenían una sección del libro de Anastasia Telles Infantes, páginas del 80 a la 95. Ahorita no recuerdo qué capítulo era, pero ustedes pueden revisarlo en el documento. Y también para el día de hoy vamos a basar la presentación en lo que sería unas ideas interesantes que podemos retomar de esta publicación de Matthew Johnson, un artículo que aquí está el enlace para descargarlo, y también algunas ideas que el mismo Matthew Johnson recuperó, pero en una publicación de un libro que se llama Teoría Arqueológica, una introducción. Ok. Otro aspecto que usualmente incorporo en las presentaciones y que me gusta siempre enfatizar al inicio de cada clase es el contexto temporal en el que nos estamos ubicando para cada una de los enfoques teóricos. En el caso del día de hoy, como no vamos a ver un enfoque teórico, posiblemente este esquema temporal no vaya a ser como muy efectivo, pero lo presento igual para que sepan cómo va a ser como el formato de presentación de todas las clases. Ok, entonces, para tal vez si hay algo importante de señalar es que por lo menos para lo que sería teorías antropológicas 1 nos estuvimos enfocando en ver el desarrollo teórico de la arqueología prácticamente que en este rango de tiempo previo a 1960, mientras que ustedes podrían decir, oh, vamos a ver muy poquito, porque vamos a ver de 1960 hasta la actualidad, nos vamos a enfocar en este rango de tiempo para el curso de Teorías Antropológicas 2. Ok, entonces, como les mencionaba, para Teorías Antropológicas 2 nos vamos a estar enfocando en la época posterior a 1960, que si bien ustedes pueden decir es un rango de tiempo más cortito, por lo tanto vamos a ver menos, se equivocan, porque como vamos a ver, vamos a enfatizar en clases posteriores, posterior a 1960 hay como una explosión de la diversificación teórica, podríamos decirlo, y por lo tanto hay mucho más, surgen muchos más enfoques teóricos que si bien pueden tener elementos en común, algunos, otros van a ser completamente diferentes, tal vez algunos van a retomar ideas de enfoques teóricos previos que vimos en el curso de Teorías Antropológicas 1 y que por lo tanto son enfoques teóricos clasiquísimos de la antropología. Pero de eso vamos a ir discutiendo en clases posteriores. Ok. Dicho eso, creo que podemos empezar con los contenidos del día de hoy. Ok. Desde el semestre pasado, o bueno, desde Teorías Antropológicas 1 venimos hablando sobre teoría, qué es teoría, qué es la teoría arqueológica, etcétera. El semestre pasado, por lo menos en el curso que había dado, intentamos enfocarlo un poquito en conocer qué es teoría, cuáles son sus categorías y principalmente un mayor énfasis en cómo es que se refuta una teoría. Si bien todas esas ideas vamos a retomarlas brevemente el día de hoy, no me voy a enfocar tanto en eso porque ya hay una presentación. De hecho,
creo que quedó grabada, no me acuerdo, pero si está grabada la clase anterior, voy a dejarla también como material complementario, quiero decir, la clase del semestre pasado, voy a dejarla como material complementario en caso de que quieran profundizar sobre ciertos aspectos. Sin embargo, me parece que para el día de hoy quisiera concentrarme en ver cómo es que usamos la teoría o cómo es que ustedes idealmente deben empezar a ver cómo utilizar la teoría. Esto es algo complicado de entender de primera manera, tal vez. Para eso vamos a tener los trabajos colectivos, para ir viendo, familiarizándonos un poquito más con este proceso y definitivamente el momento en el que ustedes tengan una mayor noción sobre cómo utilizar la teoría va a ser cuando ustedes desarrollen sus propias investigaciones o sus propios diseños de investigación, ya sea en los cursos de taller o también inclusive en los cursos de gestión, pero visto desde un enfoque más de la antropología aplicada. Ok, entonces, solo para repasar rápidamente algunas ideas importantes. Aquí quiero retomar lo que Matthew Johnson decía en su libro respecto a la importancia de la arqueología, de la teoría, perdón, de la teoría arqueológica. Y número uno, él nos menciona que la teoría nos ayuda a justificar qué hacemos, nos ayuda a justificar qué hacemos ante el resto del gremio de la arqueología. Es decir, no podemos, no contamos cuentos, no contamos ficción. Lo que hacemos es respaldar nuestras explicaciones a partir de datos y para eso es que funciona la teoría. Por eso es que la teoría justifica lo que hacemos, a la vez que nos ayuda a evaluar nuestras interpretaciones. Creo que tengo problemas aquí con el mouse. Ok, entonces, como les mencionaba, a la vez que justificamos, lo que hacemos nos ayuda a evaluar las interpretaciones que hacemos. Porque como ustedes estuvieron viendo en la clase del martes con el componente de antropología social, la teoría está inmersa en muchas partes de un diseño de investigación y de una investigación. Por lo tanto, la teoría nos va a ayudar a valorar qué conocimiento tiene respaldo con los datos y qué conocimiento no tiene respaldo con los datos. A eso se refiere la evaluación de interpretaciones. Además de que no solo nos brinda una forma de justificar, digamos, nuestra forma de proceder científica con el resto del gremio, también es una forma de mostrar honestidad científica, no solo con nuestro gremio, sino con otras áreas de conocimiento y con el público, podríamos llamar, no especializado en arqueología. Entonces, respecto a esto, es súper importante en la construcción de teoría arqueológica, ser honestos en el sentido de mencionar claramente qué datos pudimos encontrar y qué datos no encontramos para respaldar una teoría. Y de eso vamos a ver un poquito más adelante. Además, súper importante de ver es que todos usamos teoría de una u otra manera. Y aquí es importante referirnos al concepto de teoría. Ustedes cuando lean, si quieren profundizar sobre esto y si quieren leer en manuales, digamos, de teoría arqueológica o de teoría en general, digamos, tal vez manuales un poquito más filosóficos. Este mouse me está. Ok, en manuales un poquito más filosóficos podrían encontrar diferentes definiciones sobre qué es teoría. Para el curso me gustaría tener una noción bastante básica, me parece a mí, o bastante sencilla, en el sentido de que vamos a visualizar la teoría como un conjunto de conocimientos sobre un fenómeno que vamos a estudiar. Fenómeno, llámese un tema de investigación que queremos desarrollar. Entonces, cuando hablamos de un conjunto de conocimientos, ustedes van a empezar a ver que por este conjunto de conocimientos nos referimos a cualquier forma de conocer, inclusive formas de conocer no arqueológicas, como vamos a ejemplificar un poquito más adelante. De manera que decir, por ejemplo, que yo para hacer investigación no necesito la teoría, es falso. Utilizamos teorías en diferentes
formatos en los que viene la teoría y en diferentes niveles de teoría. Hay teorías más abstractas, hay teorías más, menos abstractas o más simples, más, podríamos llamarlo metodológicas, por decirlo de alguna manera. Pero al fin de cuentas siempre utilizamos teoría. Por ejemplo, cuando puede ser común, yo creo que ya tal vez no tanto, antes lo utilizaba más como ejemplo, pero creo que estoy un poquito sesgada a nivel temporal, pero podría ser, ¿por qué no? Que ustedes conozcan gente, por ejemplo, que se dedica a trabajar en un ámbito de la arqueología no académico y que por lo tanto dicen, no, yo no utilizo teoría, porque yo lo que hago son de unos, o rescates arqueológicos, o yo me dedico a hacer, dar charlas sobre qué es arqueología a los chiquitos, no sé, X forma, digamos, de hacer arqueología no académica dentro de la universidad o tal vez investigativa dentro del Museo Nacional. Ellos van a decir, esas personas van a decir, yo no utilizo teoría, pero ciertamente utilizan teoría. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un conocimiento previo sobre cómo excavar. Ese conocimiento es teoría sobre cómo excavar. Necesitan un conocimiento previo sobre qué es arqueología. Eso es teoría también, sobre cómo definimos arqueología y cómo es que yo lo voy a presentar al resto de las personas. Eso es teoría también. Entonces, noten que teoría, o la forma en la que quiero que definamos teoría a lo largo del curso para el componente arqueológico, lo vamos a ver desde un enfoque bastante amplio, en el que podamos decir es el conocimiento sobre algo. Y ese conocimiento, importante mencionarlo, es un conocimiento que siempre es susceptible al cambio, a modificarse. Ok. Y por lo tanto, aquí podemos referirnos un poquito más a lo que sería ideas claves o importantes que me gustaría rescatar de el pedacito de la sección del libro de Anastasia Telles que ustedes leyeron. Aquí podemos ver en esta propuesta de Telles Infantes, vemos la importancia de la teoría a través de la funcionalidad de la teoría. Por ejemplo, podemos inferir a partir de este trabajo que una de las principales funciones de la teoría es explicar, desarrollar explicaciones sobre algún fenómeno que queramos estudiar, desarrollar explicaciones sobre algún tema de investigación que queramos explicar. Esa podríamos decir es la principal función de la teoría y que por lo tanto, digamos, por eso su importancia como forma de generar explicaciones sobre algo que estudiamos. Además, en una investigación, la teoría cumple la función de ser una guía en la investigación. ¿Por qué es una guía? Porque de la teoría van a surgir elementos vitales que van a orientar la forma en que vamos a desarrollar una investigación. De la teoría surge, como menciona Telles Infantes, de la teoría surge la pregunta de investigación, surgen los objetivos de investigación y surgen las hipótesis. En caso de que la investigación tenga hipótesis, no toda investigación debe tener hipótesis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a desarrollar una pregunta de investigación, muchas veces esa pregunta va a estar fundamentada en un conocimiento teórico más general o más específico. Y como ustedes pudieron leer en la propuesta de Telles Infantes, a medida que vamos familiarizándonos más con ese conocimiento sobre el fenómeno que queremos estudiar, podemos ir delimitando todavía más la pregunta. Esa pregunta va a estar en estrecha relación con los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos también se diseñan a partir del conocimiento teórico sobre el fenómeno que queremos estudiar. Y el mismo cuento aplica para las hipótesis. De manera que estos tres elementos de un diseño de investigación van a ser similares. La pregunta de investigación va a mantener una línea temática similar a los objetivos y los objetivos van a mantener una línea temática similar a la hipótesis. Y todo esto se debe porque ellos surgen del conocimiento teórico en particular sobre el tema que queremos investigar. Entonces, como ustedes pueden ver, y lo curioso de una investigación, y ya esto posiblemente yo creo que, espero yo, esté claro porque ya muchos llevaron el curso de métodos
De hecho, me imagino que muchos deben estar llevando métodos, la segunda versión de métodos, que ya es más aplicada para antropología social o arqueología. Entonces, ya están familiarizados con este tipo de cosas. De manera que vamos viendo que la teoría está inmersa, como les mencionaba, en varios elementos y va a ser la guía de una investigación. De manera que la teoría nos va a ayudar también a justificar la investigación, nos va a ayudar a explicar por qué es importante investigar el tema que queremos investigar. Porque a medida que vamos familiarizándonos con el conjunto de conocimientos sobre el fenómeno que queremos estudiar, vamos a ver qué se ha estudiado y qué todavía está pendiente de ser estudiado, o qué se ha estudiado y todavía no ha logrado respaldar tal vez de la mejor manera alguna, ¿cuál es la palabra para esto? Se me acaba de ir. Algún postulado, digamos, teórico que se quiera investigar. Por lo tanto, noten que a lo largo de la investigación, o por lo menos a lo largo de un diseño de investigación, en sus diferentes etapas, la teoría va a estar inmersa desde el título hasta la metodología, como vamos a ver un poquito más adelante. Y también otra de sus funciones principales es delimitar la investigación, como les mencionaba, a medida que nos vamos familiarizando más con nuestro tema de investigación, pues vamos a poder delimitar más la pregunta y por lo tanto, digamos, esa familiarización con el tema de investigación es familiarizarse con la teoría sobre el fenómeno que queremos investigar. Entonces, si bien ya entendimos la importancia de la teoría y más o menos cómo funciona la teoría en un diseño de investigación, creo que también es importante ver, y no vamos a profundizarlo mucho porque ya también ustedes lo discutieron en la parte de componente de antropología social y no quiero embarriar mucho la cancha porque, una vez más, todo esto va a depender mucho también a veces de la propuesta que leamos. Por ejemplo, es probable que ustedes hayan encontrado ciertas diferencias respecto a la lectura que hicieron de Sauter y compañía respecto a la que hicieron de Gándara Vázquez en la forma en la que categoriza teoría. Lo importante, tal vez de mencionar o enfatizar que a pesar de que puedan haber diferencias, la propuesta de Gándara Vázquez la retomamos porque es una propuesta que Gándara Vázquez diseña de manera más particular o especializada para la arqueología. Gándara Vázquez es un arqueólogo mexicano, como ustedes pudieron haber leído, o espero yo haber notado en su artículo, Gándara Vázquez tiene una postura teórica muy clara. La postura teórica o la teoría sustantiva que defiende Gándara Vázquez es la arqueología social latinoamericana. Y como ustedes podrán notar, pues ciertamente la propuesta que él diseña en su artículo es para respaldar la validez, digamos, de la arqueología social latinoamericana como una teoría robusta, una teoría más robusta en comparación con otros enfoques teóricos ampliamente, digamos, o frecuentemente utilizados en la arqueología mundial. ¿Cómo sería la arqueología procesual y la arqueología postprocesual? Como pueden ver, bueno, y eso es otra cosa tal vez importante de aclarar del por qué. La lectura de Gándara Vázquez es una lectura viejita ya, pero creo que para los fines de esta sección nos sirve bien. Si bien ustedes me van a decir, bueno, profesor, es una lectura que está sesgada, porque la posición teórica del autor es claramente marxista, la arqueología social latinoamericana, no le da el derecho, digamos, o la debida justificación a la propuesta teórica de la arqueología procesual o la arqueología postprocesual, está bien. Pero creo que sería bueno tal vez ir viendo a medida que vamos repasando qué es arqueología procesual, qué es arqueología social latinoamericana y qué es arqueología postprocesual, pues que ustedes revaloren, si es del caso, la propuesta de Gándara Vázquez y mediten si su planteamiento tiene solidez o no.
Respecto a la lectura de Gándara Vázquez, pues él ahí maneja varias, es una lectura, digamos, que podría ser más densa en comparación con la lectura de Anastasia Telles Infante. Sin embargo, hay puntos claves de la lectura que quisiera rescatar para que, digamos, pues si no la entendieron del todo, tranquilidad total, pueden volver a leerla, pero lo importante es entender tal vez estas ideas, me parece a mí. Número uno, cuando Gándara Vázquez dice que nos plantea, nos habla sobre teoría, nos dice que en arqueología, aquí estas ideas las voy a complementar un poquito nada más para que contextualicen con la tesis, un capítulo de la tesis doctoral de él. Entonces, Gándara Vázquez nos dice que en arqueología, cuando decimos teoría, no hay un consenso claro. No sabemos muy bien, digamos, no tenemos una noción clara de a qué nos referimos cuando decimos teoría. De manera que él plantea que cuando las personas arqueólogas hablan sobre teoría, hablan por lo menos de cuatro cosas, cosas distintas de teoría. Distintas, pero digamos entrelazadas. Entonces, si bien Gándara Vázquez no pone de esta manera como desde una teoría más general hacia una teoría más específica en este específico orden que yo lo puse, podemos utilizar este esquema para ver qué teoría es más general y qué teoría es más específica. Entonces, Gándara Vázquez en su planteamiento nos menciona que cuando la arqueología habla sobre teoría, habla sobre cuatro cosas. En primer lugar, hablamos sobre posición teórica, que la posición teórica, según la propuesta de Gándara Vázquez, vendría siendo parecido a la teoría general. Aquí sí, vamos a ir al artículo para que ustedes puedan ubicarlo de manera más puntual, por si lo quieren repasar. Denme un momentito. Creo que me estoy pasando aquí. Entonces, aquí en posición teórica, noten que él menciona que es un conjunto de supuestos valorativos, ontológicos y epistemológico-metodológicos que guían el trabajo de una comunidad académica en particular. Es decir, no, la teoría general no refiere a una teoría que sea manejada o aceptada o desarrollada por el gremio total de arqueología. Es algo tal vez más particular de un grupo de personas investigadoras en arqueología. Y aquí dice también que permite la generación y desarrollo de teorías sustantivas. Por lo tanto, vamos a ver, aquí voy a compartir mejor así para moverme más fácilmente. Por lo tanto, vamos a ver que una posición teórica tiene un rango más general o más amplio que una teoría sustantiva. Una teoría sustantiva se desprende de una posición teórica. Y también menciona que algunas de estas teorías sustantivas cumplen el papel esencial en la socialización de nuevos miembros de la comunidad. Entonces ahora devolvámonos a teoría sustantiva, que como les mencionaba, si lo ponemos en categorías desde lo más general a lo más específico, una teoría sustantiva vendría siendo un segmento o una parte más específica de una posición teórica. Gándara Vázquez nos dice que es un conjunto de enunciados sistemáticamente relacionados, que incluye cuando menos un principio de tipo ley y que es refutable en principio y que se propone para explicar o comprender un fenómeno. Entonces, noten aquí que teoría sustantiva y posición teórica comparten varios elementos en común. Lo que las diferencia una de la otra es que una es más general y la otra es más particular. Mientras que si brincamos a la otra forma en la que en la arqueología, cuando pensamos en teoría, también pensamos en lo que sería teoría temática, que todavía sería una sección mucho más particular o más específica de la teoría. Es decir, podríamos hablar de una teoría que todavía es más específica que una teoría sustantiva. En este caso hablamos de la teoría temática, que Gándara Vázquez nos dice que una teoría temática se trata de reflexiones
organizadas en torno a un tema particular, de manera que va a ser un recorte o un subconjunto de la totalidad de un fenómeno que que se desea estudiar. Editando el video noté aquí un error en los ejemplos para estas categorías que nos presenta Gándara Vázquez sobre cómo es que visualizamos la teoría en arqueología. Entonces, como habíamos visto, la posición teórica refiere como la teoría más amplia, la teoría general. Gándara Vázquez, bueno, en el artículo que ustedes leyeron, lo define, vamos a ver acá, como un conjunto de supuestos valorativos, ontológicos y epistemológico-metodológicos. Bueno, él ahí va ampliando su definición, y también menciona que correspondería más que todo como a esto que entendemos como los marcos teóricos o como las escuelas teóricas o las escuelas de pensamiento. Por lo tanto, acá como una teoría súper general, o la teoría general más amplia, por ejemplo, podríamos tener al materialismo, bueno, histórico dialéctico, que era, digamos, la propuesta que habíamos estado revisando desde el Teorías Antropológicas 1, y en relación con el materialismo histórico dialéctico, pues tenemos la propuesta de la arqueología social latinoamericana, que sería, digamos, la propuesta, la escuela de pensamiento de materialismo histórico dialéctico que se desarrolla para la arqueología en específico. Como una derivado de esta posición teórica, tenemos, por ejemplo, los diferentes ámbitos que se estudian a lo interno de la arqueología social latinoamericana, y uno de los ejemplos que me habían mencionado era la teoría del valor, como un fragmento de lo que se estudia a lo interno del materialismo histórico dialéctico, o inclusive podemos tener diferentes temáticas que se estudian a lo interno de cada una de estas teorías generales. Por ejemplo, se pueden enfatizar respecto a ciertas leyes en específico, o ciertos postulados o enunciados teóricos más específicos de cada, o más reducidos de cada una de las teorías. Entonces, por ejemplo, una teoría general, materialismo histórico dialéctico, puede tener diferentes postulados teóricos, y uno de esos corresponde a una teoría sustantiva. Si se aborda o se reduce, digamos, a un postulado en particular, correspondería a una teoría sustantiva. Entonces, por ejemplo, intentar estudiar, digamos, por ejemplo, la arqueología, los planteamientos de la arqueología social latinoamericana, reducirlos a un tema de interés, como por ejemplo, no sé, ver no sé, relaciones de desigualdad, etcétera, o alguna temática más particular propia o exclusiva del materialismo histórico dialéctico, pues correspondería a una teoría sustantiva. Mientras que en el caso de una teoría temática, aquí más que todo entró el error en el que incurrí, es el ejemplo que les había mencionado, que él comenta sobre la teoría de género desde el marxismo. La teoría de género desde el marxismo es una teoría temática porque, vamos a copiar acá, la teoría de género desde el marxismo es una teoría temática porque la propuesta de género, el enfoque de género es compartido por diferentes posicionamientos teóricos. Por ejemplo, la arqueología marxista estudia el género, o también se puede estudiar el género desde una perspectiva más postprocesual. Lo mismo, creo que el ejemplo no lo había hecho con género, sino con feminismo, pero aplica igual. El punto es que las teorías temáticas refieren a un punto, a un interés todavía más particular que una teoría sustantiva. Y el punto, digamos, que tal vez caracteriza a las teorías temáticas es que son temas de interés que pueden ser estudiados desde diferentes posiciones teóricas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner feminismo desde
feminismo marxista, vamos a poner acá. Es decir, una propuesta desde el marxismo sobre cómo estudiar el feminismo, y el feminismo es un interés, o es un tema de interés que se puede estudiar desde diferentes posiciones teóricas. Y por último teníamos lo que sería la teoría de la observación, que como les había mencionado, si bien la puse acá como en un nivel más específico, en realidad no corresponde como a un nivel como específico. El punto es, digamos, que la separe del resto, porque a diferencia de las otras teorías, es una teoría que, digamos, tiene cierto consenso dentro del gremio. Es una teoría que podría decirse corroborada y refiere más que todo a lo que comúnmente se conoce como metodología. Es decir, es la teoría sobre cómo observamos, cómo registramos, cómo clasificamos los datos, y que a diferencia de estas otras formas en que la arqueología visualiza la teoría, es una estas otras enfoques de la teoría son 100% refutables, es decir, se pueden modificar, no están escritos en piedra. Ok, esto nos lleva a otro punto importante, me parece a mí, de la propuesta de Gándara Vázquez. Y en este caso es toda esta discusión que Gándara Vázquez, aquí podemos tal vez devolvernos al PDF, toda esta discusión que él va desarrollando, no, bueno, sí, prácticamente, bueno, esta sección que habla sobre componentes de una posición teórica, él la desarrolla con el fin de que quede más claro su discusión central, que sería, vamos a ver desde qué página. Ajá, creo que más que todo a partir de esta página, esta sección de teorías sustantivas, y mucho más claro a partir de estas secciones, donde va a comparar la arqueología social latinoamericana con la arqueología procesual y la arqueología postprocesual. Toda esta discusión él la va desarrollando para evaluar, aquí sería bueno devolvernos entonces para que vean, para evaluar uno de sus planteamientos iniciales en el artículo. Meditar cuándo es que se puede refutar o rechazar una teoría, o cuándo se puede decir que ya una teoría ha sido superada o descartada. Entonces, lo que Gándara Vázquez nos dice, déjenme aquí sacar el lápiz. Lo que Gándara Vázquez nos dice es que una teoría, digamos, se compone de 3 elementos. Una posición teórica se compone de 3 elementos. En primer lugar, tenemos lo que sería el área valorativa. El área valorativa lo que va a referir es el para qué se estudia desde esa posición teórica, y por lo tanto él nos habla que es una, lo que hace es justificar digamos, la forma, digamos, en que se investiga desde cierta posición teórica, y va a estar muy entrelazada con aspectos más que todo a nivel político y ético. Luego tenemos lo que sería el área ontológica, que aquí nos habla que es un área que usualmente no es cuestionada, es un área que refiere a un consenso por el gremio, digamos, que está desarrollándola, y que por lo tanto él nos habla, el área ontológica refiere como a ese núcleo duro, o esa esencia de una posición teórica, es algo que no va a compartir con ninguna otra posición teórica. ¿Qué quiere decir esto? Que el área ontológica de la arqueología social latinoamericana va a ser distinta a la de la arqueología procesual, y va a ser distinta a la de la arqueología postprocesual y cualquier otra teoría que ustedes tengan en mente. Entonces, aquí el área ontológica lo que refiere es a qué es lo que se estudia. Mientras que el último elemento refiere al área epistemológico-metodológica, que es un área compartida. ¿Por qué es un área compartida? Porque lo que determina es cómo se va a investigar. Es decir, refiere a aspectos sobre las técnicas y las herramientas con las que se investiga. Y las técnicas o las herramientas pueden ser compartidas por diferentes posiciones teóricas. Tanto en la arqueología social latinoamericana como en la arqueología postprocesual y la arqueología procesual se utilizan las mismas técnicas. Todos utilizan excavación,
todos utilizan prospección, todos utilizan datación, etcétera, etcétera. Unas utilizarán más algunas herramientas que otras, ciertamente, pero todas las herramientas están diseñadas para ser utilizadas por cualquier posición teórica. Por lo tanto, este elemento de acá no va a ser un elemento, digamos, que otorgue alguna variable de distinción a la teoría. Por eso es que no podríamos considerarlo como ese núcleo duro o como ese aspecto esencial de la teoría. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo importante de entender, digamos, de todo esto? Aquí lo importante de entender es de estos tres elementos y respecto a la propuesta de él, de cómo se refuta una teoría o cuándo se refuta una teoría, es que Gándara Vázquez nos dice en sus ideas, en sus conclusiones, él va a decir que la teoría, que refutar una teoría por completo o refutar totalmente una teoría es algo, por no decir imposible, es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque para refutar una teoría, debemos refutar, para refutar completamente una teoría, hay que refutar todos sus postulados teóricos. Y eso requiere mucho trabajo. Sin embargo, él nos deja como segunda opción, él nos dice, bueno, una teoría puede refutarse, una teoría es refutable, pero también una teoría puede ser una teoría débil o hay un debilitamiento de la teoría. Y a esto se refiere este aspecto de, digamos, una teoría débil o una teoría que no es sólida o robusta, refiere a cuando una teoría no tiene una vinculación clara o no tiene una construcción clara en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, cuando una teoría no tiene claro su área valorativa, es una teoría débil. Cuando una teoría no tiene clara cuál es su área ontológica, es una teoría débil. Entonces, ya con estos, digamos, vacíos de información, una teoría, si bien no es refutable, es una teoría débil y por lo tanto es una teoría que no, digamos, deja a la duda la fortaleza para poder utilizarse en una investigación. Y esa es, digamos, la lógica que él utiliza para debilitar la propuesta teórica que plantea la arqueología, procesual, principalmente la arqueología procesual. Con la arqueología postprocesual no, creo que no se mete mucho. Ok, y entonces es debido principalmente a esa incoherencia en estos tres elementos que él discute, y una teoría más que refutable, podríamos decirlo, una teoría débil. Entonces, él plantea la teoría, podemos inferir de la propuesta de Gándara Vázquez que la teoría de la arqueología social latinoamericana es una teoría robusta porque tiene una clara elaboración en estos tres elementos, mientras que el resto de teorías no van a presentar una clara elaboración en estos elementos. Ok, esto nos lleva a una propuesta que también ustedes pueden retomar del artículo de Matthew Johnson que les mencioné del 2006. Matthew Johnson nos dice que una teoría, digamos, se debilita cuando no hay una clara conexión entre la práctica y la teoría. Y esto está como en una propuesta similar a lo que plantea, o por ejemplo, Matthew Johnson menciona en este artículo que les menciono, que en el caso de algunas teorías de corte más postprocesual, me parece, la forma en la que ellos teorizan no tiene compatibilidad en la forma en la que ellos aplican las herramientas. Es decir, las herramientas que seleccionan para estudiar su tema de investigación no están entrelazadas con el conocimiento que están aspirando a estudiar. Que muchas veces no todos los conocimientos, digamos, sobre algún fenómeno se generan de manera tal vez premeditada, como en el caso, digamos, tal vez de los enfoques más marxistas, que sí son teorías, digamos, que estructuralmente a lo interno son teorías mejor desarrolladas, a diferencia de otros planteamientos teóricos que vamos a ver a lo largo del curso. De manera que, digamos, no es algo criticable en la propuesta de Gándara Vázquez, porque él se asegura
de mencionar que para refutar una teoría hay que refutar todos sus postulados teóricos. De manera que a pesar de que una teoría estructuralmente a lo interno no tenga no sea sólida, no quiere decir que el conocimiento que genera sea conocimiento inválido, podríamos decir. Porque para eso tiene que haber una vinculación clara entre el conocimiento que estamos generando y los datos que se están recuperando. Entonces, ciertamente yo creo que esta crítica viene no tanto a reflejarse en lo que se plantea como la realidad que se estudia, sino como una crítica a cómo se estructura internamente la formulación de una teoría arqueológica. Sí, y es que, sí, aquí la cuestión, digamos, y una vez más, es como, y cuando si ustedes quieren leer la propuesta de Matthew Johnson, digamos, no queda muy, no hay como una respuesta clara, podríamos decirlo, respecto a todo este debate, porque si bien para poder, ¿cómo decir? Si bien que la estructura interna de una teoría sea débil, como les mencionaba, no quiere decir que sus postulados del todo sean débiles, sí va a perjudicar la producción del conocimiento de la teoría, como menciona, porque y aquí entra en juego la lectura de Matthew Johnson, que desafortunadamente bueno, desafortunadamente digo yo, yo no sé si será infortunio para ustedes, eso lo valorarán ustedes después. Aquí entra en juego la propuesta de Matthew Johnson, que se complementa bien, me parece, a los planteamientos de Gándara Vázquez. Y es que ciertamente una teoría que tal vez no está bien estructurada a lo interno, es una teoría que también puede ser débil a la hora de entrelazarla con la parte más práctica. Porque si no hay y una vez más, noten aquí la función de la teoría. La función de la teoría es guiar una investigación. Si la teoría no es clara respecto a cuáles son sus intereses, principalmente sobre a qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que quiere conocer, si no es clara respecto a eso, no va a ser una buena guía. Y por lo tanto no nos va a ayudar a entender cómo es que observamos los fenómenos que queremos estudiar, cómo es que registramos los fenómenos que queremos estudiar. Si no podemos observarlos o registrarlos de manera coherente al fenómeno que queremos investigar, no hay forma de que nuestros datos puedan tener una relación que respalde los planteamientos teóricos del conjunto de conocimientos sobre el fenómeno que queremos estudiar. Entonces, pero sí, en este caso, digamos, lo importante tal vez de la lectura de Gándara Vázquez y esta lectura que ojalá pudieran leer de Matthew Johnson, es que es un llamado de atención respecto a que cuando vamos a investigar tenemos que procurar utilizar teorías o postulados teóricos que tengan, digamos, cierta robustez en el sentido de que puedan ser estudiables y que puedan ser contrastados con los datos. Y esto muy aplicado al caso de la arqueología, porque ciertamente tal vez para si ustedes están pensando en términos más contemporáneos o en términos más de la antropología social, posiblemente ustedes me digan, no, pero es que todo puede ser estudiado, todo puede ser registrado. Pero en el caso de la arqueología, hay, como ya ha pasado mucho tiempo y no todos los evidencias arqueológicas se preservan de la mejor manera, hay temas que simplemente en la actualidad no pueden desarrollarse en arqueología, o inclusive dependiendo del contexto geográfico en el que estemos trabajando, hay temas que no se pueden desarrollar porque no hay evidencia que pueda contrarrestarse con la teoría. Por eso es importante, y por eso es que, digamos, es importante retomar este tema sobre cuándo algo es refutable, porque si una teoría es refutable, quiere decir que una investigación es refutable, porque una investigación utiliza teoría, ¿verdad? Entonces, ahora veamos un poquito este tema de cómo usamos la teoría. Y por qué esto que estoy
mencionando tanto entre cómo vincular lo que es teoría con los datos. En pocas y llanas palabras, o en palabras, digamos, de María López Rojas, la forma en la que utilizamos teoría refiere más que todo a una forma de contrastar algo abstracto, es decir, las explicaciones, vamos a ver aquí el lápiz, el ámbito de las explicaciones de los fenómenos que estudiamos, lo vamos a contrastar respecto a lo que observamos, es decir, a los datos que vamos a recuperar sobre el fenómeno que estudiamos. Entonces, ¿por qué, digamos, planteo esta forma de utilizar teoría? Porque es la forma en la que usualmente se evalúa una teoría y que por lo tanto nos da luces respecto a cómo refutarla. Cuando no hay una vinculación lógica entre la explicación y el dato, la teoría es susceptible a la refutación. Cuando no hay una vinculación lógica entre la teoría y el método, es una propuesta que es susceptible a ser refutada. Ok, entonces, como les mencionaba, vamos a estar pasando de un ámbito más de lo abstracto a la observación. Y todo esto ustedes ya lo vieron en el curso de métodos. No es conocimiento nuevo, no es conocimiento del que ustedes estén, con el que ustedes no estén familiarizados. Por ejemplo, vamos a ejemplificar a partir de un caso muy poco científico, podríamos decirlo, y muy, muy cotidiano, en el que ustedes van a ver que, bueno, es el que espero yo, ustedes vean que la teoría está inmersa en diferentes ámbitos de la vida, y que utilizamos este razonamiento hasta en aspectos tan básicos como este ejemplo.